¿Por qué entró en amargura? Por el rechazo del mensaje. Y vinieron los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Chebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Hay dos cosas, hay mucha analogía con Juan 10. Primero, la amargura del vientre, y segundo, la prédica del mensaje. Recuerden que Juan 10 dice que le amargó el vientre, Apocalipsis 10 dice que le amargó el vientre y que era necesario que profetizara otra vez ahora sobre pueblos, naciones, muchedumbres, ¿no? Y aquí Ezequiel, después de la amargura del vientre, también va y se va ¿a dónde? A los cautivos de otra región, allá en Babilonia, ¿no? En Chebar, a la orilla del río Quebar. Eso también es una analogía, o sea, él predica primero a unos y después de que se le amarga el vientre por el rechazo del mensaje, es enviado a otros. En el Evangelio en Apocalipsis, capítulo 10, Juan tiene un mensaje que le sabe a miel, pero después se aparece la amargura en su vientre. La amargura es producida ¿por qué? Oficialmente se interpreta como el chasco, pero cuando uno ve todo el contexto, es profecía, o sea, un mensaje de profecía que es rechazado. Bueno, en 1844 el mensaje de la venida de Cristo fue rechazado por el mundo cristiano y el chasco produjo la amargura. Pero cuando nosotros vemos al final del tiempo el mensaje que se le muestra a Juan, que le sabe a miel, será rechazado por la casa de Israel, por su pueblo, y será enviado a predicar ese mismo mensaje a otros. Es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas. Esa es una analogía importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos estudiado es que primero es el juicio ¿para quién? Para la casa. Y después que termina el juicio en el lugar santísimo, hay un mensaje que dar a quiénes. En el lugar santo, ¿cierto? El mensaje en la casa va a ser amargo. Tu frente va a tener que ser de pedernal. Tendrás que resistir los embates del enemigo, de tus propios hermanos. Pero cuando salgas a profetizar al lugar santo, ahí sí será dulce como la miel, porque ese mensaje será aceptado, no a pueblo de lengua profunda. O sea, significa que si te envío a ellos, ellos te oirán. Significa que el éxito, la miel, va a ser cuando se predique a los hijos de Dios que están cautivos, ¿dónde? En Babilonia. Saldrán miles de hijos de Dios que aceptarán el mensaje para el tiempo del fin. Y los que tengan el honor de dar ese mensaje verán los frutos de estar llenos del Espíritu y recibir a millones de cristianos que se van a entregar completamente a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y lo amargo? Lo amargo es el rechazo que primero experimenta cuando el mensaje es rechazado por la casa, por el mismo pueblo. ¿Ya? Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 8:13. Ya lo vimos, ¿no? Los tres hay, sí. El mensaje de Ezequiel que Dios le dio a Ezequiel, ¿es el mismo mensaje que le dio a Juan? Es el mismo mensaje que está registrado en todo el Apocalipsis. Ahora vamos a mirar algunos contextos, no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero de esta vamos a tener que tener una tercera clase, porque cuando vemos todo Ezequiel, yo los invito para que vean Ezequiel, así no lo lean todos porque son 41 capítulos,
para que miren por lo menos el proceso, los títulos de los capítulos, y ustedes ven ahí el mismo proceso del Apocalipsis, y ven que es juicio para la casa, denuncia de apostasía, y Dios enviando el profeta con un último llamado, que finalmente la mayoría se pierde, y unos pocos son sellados. Ezequiel, el capítulo 11, me habla del proceso del sellamiento. Y allí se muestra a Jesús sellando a sus hijos en la frente. Y se muestra a Jesús borrando los nombres del libro de la vida. Lo describe de manera figurativa, diciendo, se le da una orden: mata, no respetes niños, ni mujeres, ni ancianos. Y empieza por la casa, por los ancianos de la casa. Eso no es otra cosa que borrar nombres del libro de la vida. Eso es matar en el contexto del juicio. Cuando se mata niños, mujeres y ancianos, se refiere a la desobediencia de uno como padre que recae sobre él. Lo de los niños. ¿Por qué dice que mate niños? Bueno, hay una analogía en un evangelio apócrifo de Pedro. Y la analogía dice que Pedro con Jesús en cierta ocasión pasaron por un árbol que tenía avispas, y que las avispas los persiguieron, y que Pedro tomó una antorcha y les quemó el nido. Y entonces cuando vino a Jesús, Jesús le preguntó que se había asesinado las avispas pequeñitas. Y Pedro dijo, sí, también, porque esas cuando crezcan picarán más duro. En ese evangelio apócrifo traen esa anécdota porque Jesús les estaba supuestamente enseñando el por qué en Sodoma y Gomorra habían muerto también niños, no había quedado ni uno. ¿Ya? No respetéis. Porque él conoce el futuro de No, lo estoy trayendo como una anécdota, no lo estoy trayendo como palabra de Dios. Claro, Es una... de todas formas, hermano, la razón de matar niños y todo lo que tenga que ver con esa descendencia es por la misma descendencia que ellos traen, ¿no? Igualmente, si no lo hacen, ellos van a crecer y van a es más, la apostasía será peor de lo que la de sus padres. Claro, y era necesario acabar. Porque el Señor ve que ellos no van a hacer lo mismo, van a reproducir. Pero es delicado porque siempre está hablando de la gente que no conoce a Jesús, y no está hablando del pueblo de Dios. Sí. A los hijos, simplemente los papás le han enseñado. Miren esa analogía. A partir del capítulo 4 de Ezequiel, el capítulo 4 y el 5, habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Y Dios utiliza unos simbolismos con el profeta para darle a entender al pueblo cómo es que va a ser destruido Jerusalén. Y dentro de los simbolismos, por ejemplo, en el capítulo 4, él le dice que se ate ciertos días a su cama y que duerma hacia un lado por tantos días. Y luego de que se cumplan esos días, desátese y duerma por el otro lado otros tantos días, ¿cierto? Y la comida que tenía que comer durante esos días que estuviera atado sería la siguiente. En el versículo 4, en el capítulo 4, el versículo 9 dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Esta es una fórmula para hacer un buen pan, ¿no? Si estuviera Alfonso aquí, se le podíamos dar esta fórmula. Y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos
el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comieres será de peso de 20 ciclos al día, del tiempo en tiempo la comerás. Y beberéis el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento ¿qué? Humano. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios al profeta? Que utilice como combustible ¿qué? Sí, humano. O sea que él va a comer pan de inmundicia. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel pan inmundo entre las naciones a donde las arrojaré yo. Versículo 14. Y dije, mire lo que es ser un profeta de Dios, ¿no? Dijo, ay Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Un cambio, ¿no? Un cambio, pero no deja de ser inmundicia. Con estos símbolos empezó a profetizar Ezequiel cuando Jerusalén iba a ser destruida. Allí, en esos días, el pueblo podía reconocer a Dios, pero el mensaje no era para el pueblo que estaba en Israel que iba a ser destruido. El mensaje era para ¿quiénes? Para los cautivos que estaban acá. Y se estaba profetizando del tiempo del fin de la ciudad, cuando fuera a ser destruida. En el capítulo 5 también sigue hablando del simbolismo hasta que Jerusalén es finalmente destruida. Y en el capítulo 24, quiero que vayamos al capítulo 24, del 15 al 17. Dice así, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, miren lo duro que le tocó a Ezequiel, hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Quién era el deleite de los ojos de Ezequiel? Su esposa. Te la voy a quitar de golpe. No endeches, no llores, ni corran tus lágrimas. ¿Ah? Ahora vamos a ver la simbología. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Le iba a quitar lo más amado para el profeta, para poder profetizar con un simbolismo real al pueblo de Israel. El profeta iba a sufrir por la pérdida de su esposa, pero Dios iba a sufrir por la pérdida de sus hijos, por sus amados. El llamamiento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, mi amada, ¿cierto? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El amor de los ojos de Dios somos nosotros. Nosotros somos su esposa. Pero finalmente muchos van a ser destruidos, van a ser borrados del libro de la vida. Y eso le va a causar un gran dolor a Dios. Por eso recuerdan el silencio por media hora. El dolor del esposo que pierde a su esposa de golpe. Y dice en el versículo 15 al 27, vamos hasta el 27.
Y me dijo el pueblo, versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñas qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Ellos iban a perder su familia, ellos estaban cautivos en Babilonia, pero tenían su familia en Jerusalén. Y para ellos el amor de su vida no solamente hablaba de su familia, sino del santuario, porque para un judío el santuario era algo muy importante. ¿Recuerdan los apóstoles? Cuando él les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y ellos se pusieron tristes y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el fin del mundo, para ellos era el fin del mundo que destruyeran su santuario. Y él les está diciendo, ese santuario será destruido. Versículo 22, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. ¿Cuál sería la aplicación para nuestros días? ¿Cuál será el deleite de nuestros ojos? Si el deleite de nuestros ojos no es Cristo, hablando espiritualmente, sino que el deleite de nuestros ojos es la iglesia, por decir algo, ¿dónde tenemos nuestro deleite? ¿Dónde está nuestro amor? ¿En Cristo o en templos humanos? Los templos humanos hoy en día no son templos hechos de mano como en la época de los judíos que tenían un templo en Jerusalén. Hoy en día nosotros edificamos templos en instituciones humanas y vendemos toda nuestra fidelidad a la institución, convirtiéndose en el deleite de nuestros ojos. Cuando nosotros debemos de mirar solamente ¿a quién? A Cristo, la roca. Nuestro fundamento espiritual debe ser en Cristo. Si nuestro fundamento espiritual no es en Cristo, fundamentamos nuestra fe en la arena. Porque todo lo que tenga base humana no es sólida, puede caer. Nuestro fundamento debe estar en Jesús. El Señor quitará el deleite de los ojos de aquellos que tienen cimentado su amor en organizaciones humanas, porque el amor, espiritualmente hablando, debe ser solo en Cristo. Ese es el que nunca falla. El versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás... bueno, vamos a leer los versículos anteriores para que entiendan algo importante. Aquí vamos a terminar porque no vamos a alcanzar a ver todo. Miren, esta parte es muy importante para que entendamos la analogía de Apocalipsis 10. Vamos a leer el versículo, veníamos en el 24, ¿no? Bueno, leamos del 23 y 24, dice, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, vuestros zapatos en vuestros pies, no endechéis ni lloréis, sino que consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Aquí les está profetizando que Jerusalén va a ser destruida y que los habitantes de la ciudad van a ser destruidos. Es una profecía, todavía no se ha dado el evento. Ezequiel pues os será por señal. ¿Y cuál era la señal sobre Ezequiel? Ya había muerto la mujer, pero ahora hay otra. Según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, Ezequiel, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas,
también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. O sea, un sobreviviente. Y en aquel día se abrirá ¿qué? Tu boca. ¿Qué? ¿Cómo así que se abrirá tu boca? Fuera de haberle quitado la mujer, Ezequiel iba a quedar mudo. Se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Eso tiene que ver con los dos testigos que parecían muertos por su tiempo. Tiene una relación, pero tiene una relación con todos aquellos que no les aceptan el mensaje, o sea, que les tapan la boca. Todos aquellos que son señalados y perseguidos y que quedan mudos porque la casa de Israel no puede escucharles. Los atan, los enmudecen, les ponen el espadadrapo en la boca. ¿Hasta cuándo quedaría mudo? ¿Hasta cuándo quedaría mudo? Hasta que viniera el fugitivo y le diera la razón, la noticia de que había sido destruido. Hasta que hubiera caído el juicio a la casa. Eso. Y ahora iba a recibir el habla para seguir profetizando, pero no a la casa. Porque la casa no lo quiso recibir. ¿Ya? La casa no aceptó el llamado, o sea, lo dejó mudo. ¿Me están comprendiendo? Eso es amargura. Esa es la amargura del vientre que le produce al profeta. Hermano, el libro de Ángel Beta, el libro que Juan, era Juan, ¿no? Que Juan se convirtió. Sí. ¿Ya se cumplió esa profecía? En parte se cumplió con el chasco en 1844. Tuvo un cumplimiento parcial en esa fecha, pero las profecías de Apocalipsis tienen doble cumplimiento, porque cuando habla del tiempo del fin no habla solamente del tiempo del fin 1844, sino que 1844 es el comienzo del fin, pero ese fin tendrá un final. Y cuando vaya acercándose el final del día de expiación, que fue lo que empezó en 1844, el Señor ha revelado los tiempos para que sepamos cuándo Cristo va a salir del santuario. Porque es que si nos anunció que iba a entrar, ¿por qué no nos va a anunciar que va a salir? Porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y cada movimiento que hace Jesús es revelado al pueblo de Dios en la tierra. Bueno, y la siguiente pregunta es, el tiempo del fin. Entonces, si todavía no se ha cumplido, sino parcial, ¿cuál va a ser el pueblo que va a rechazar el mensaje? ¿Quién es el que va a rechazar? El Israel espiritual moderno. El Israel espiritual moderno es el que tiene la verdad presente. Es el pueblo adorador del lugar santísimo. Y ese es el que come el libro. No, es el profetiza. Ese pueblo debe recibir el mensaje. El libro, o sea, el mensaje que trae el libro. Y ese pueblo va a rechazar el mensaje. La mayoría. El pueblo, el Israel espiritual va a repetir la historia. Va a repetir la historia. Rechaza y entonces va a otro pueblo. ¿Y cuál es el otro pueblo? Los hijos de Dios que están en las denominaciones cristianas. La gran mayoría del pueblo de Dios está en las denominaciones cristianas.
Mire, quiero que miremos este capítulo de Ezequiel 33. Ezequiel 33. El versículo 21 al 22. Ezequiel 33, 21 al 22. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre a vuestros ídolos, alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habéis de poseer la tierra. O sea, lo que les está diciendo aquí es que para ellos ya no hay oportunidad. Lo que va a profetizar ahora que recobra la voz es que juicio para la casa, pero oportunidad para unos cautivos que están en Babilonia. O sea, este enmudecimiento de Ezequiel no era que hubiera quedado mudo como tal, sino el mensaje había sido callado. Bueno, él quedó mudo de manera literal, así como tuvo que comer pan cocido en excremento. ¿Quedó mudo? Sí, literalmente. Pero simboliza en nuestro tiempo al mensaje que es rechazado, y que los que predican ese mensaje son expulsados, sacados para que no lo hagan. De manera simbólica está representado así. No sé si se ha equivocado. Sí. Mi interpretación. Hay o va a haber o está haciendo un pueblo que es un Israel espiritual, que va a ser o es preparado para ese mensaje, pero que ese mensaje no es cuando Él lo quiera dar, porque tiene que, el Señor le mandó a quedar mudo. O dar mensaje y después calla, porque tiene que Él dio el mensaje, no pudo seguir hablando hasta que no se cumpliera. Él da un mensaje de exhortación, ¿cierto? Pero es rechazado. Ahora el mensaje va a ser con su vida. Y su vida va a demostrar cómo, por rechazar el mensaje, el pueblo iba a ser destruido. Entonces, él con lo que Dios le hizo hacer y con quitarle a su esposa, les estaba anunciando que finalmente ellos también iban a pasar por ese dolor de ser destruidos. Cuando ya se cumplió eso, le devolvió el habla, porque ahora estaba hablando, pero con sus hechos, o sea, con lo que le está, su experiencia. O sea, que el pueblo de Dios sufre pasar el mensaje de Dios. El pueblo de Dios que rechaza el mensaje del profeta, finalmente va a ser destruido también. Una pregunta. Dios escogió a Ezequiel, un profeta, en medio del pueblo para que diera el mensaje. Asimismo, ahora también de ese Israel espiritual escoge un pueblo para que dé el mensaje del mismo Israel. Sí, del mismo Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver para ¿en qué consiste que una persona sea el mensajero y la otra el que rechaza? O sea, ¿Dios lo escoge o cómo es?
Su condición espiritual cuenta mucho. Si él es sincero con Dios y está siendo guiado por el Espíritu Santo y está clamando, porque Ezequiel también lo dice, que los que van a predicar el mensaje y van a recibir el sello de Dios tienen una condición. Voy a adelantar un poquito para que les quede claro esa parte, para que no les quede esa laguna. Ezequiel capítulo 11. También dice el Señor que Él hizo los dos vasos, uno para honra y otro para destrucción. Y pasa como cuando la transfiguración, que Pedro le dijo al Señor y Juan que venía detrás, y Jesús le dijo, ¿y usted qué? O sea que uno de esos no es fuerte. Él es el que, hay una parte de Isaías, creo que Isaías 28, que dice la extraña obra de Dios. Dios obra de una manera que a veces el ser humano no lo entiende. Y puede juzgar y decir Dios es malo. No, extraña obra de Dios. Sí, el llamado de Dios es una elección que Él hace, pero Él hace una elección con ciertas condiciones. O sea, el ser humano tiene que cumplir ciertas condiciones para ser llamado a dar un mensaje. Mire, por ejemplo, los que van a ser sellados en el capítulo 11 de Ezequiel. El versículo, a ver, leamos. Sí, capítulo 9 de Ezequiel. Miren, cuando el Señor está sellando, que es un acontecimiento que se va a dar en nuestros días, el sellamiento. El versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, y pon en medio de Jerusalén, y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿Quiénes son los que van a ser sellados? A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes son los sellados? Los que gimen, o sea que les duele, y claman, o sea que no se quedan callados, ¿cierto? A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, de Jerusalén. Esos serán los sellados. ¿Me están comprendiendo? Entonces los que no sean sellados van a ser el pueblo que rechace la verdad de ese mensaje. El pueblo que no es sellado, ¿qué está haciendo? Está dormido. Mire lo que dice, ahora sí, Apocalipsis 11, Ezequiel 11. Ezequiel 11. Dice, versículo 2, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que